¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Esperemos que estén pasando una excelente velada. Es para mí un honor estar esta noche acompañándolos. Mi nombre es Manuel González y tengo esta noche el gusto, el placer, por parte del Colegio Liceo del Valle, así como también de nuestros colegios hermanos a lo largo de toda la República. Tengo el honor de estar aquí para moderar esta charla en la que estaremos todos participando. Esta noche está con nosotros el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Él estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, donde culminó con mención honorífica y mención especial en el 2001. En el 2001 cursó un máster en Administración de Negocios en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es fundador de la firma Gutiérrez Cortina Arquitectos SC desde enero de 1983. Ahora, Grupo Bosco, que comprende Bosco Edificaciones SADCB y Bosco Arquitectos SC. Ha ejercido como docente en la Universidad Iberoamericana y ha dado conferencias y simposios en México y Estados Unidos. Adicional a este gran currículum, tiene él una gran experiencia de vida que hoy día nos será de mucha utilidad para esta situación que estamos todos viviendo desde casa. Así que a mí no me resta más que explicarles cómo será la dinámica de esta noche y poder dejar con ustedes al arquitecto Bosco. Tendremos media hora de charla donde el arquitecto Bosco nos compartirá sus experiencias, nos compartirá una parte de su vida que para él ha sido muy significativa y que estoy seguro que dejará en muchos de nosotros grandes aprendizajes. Y tendremos después un lapso, un tiempo de preguntas para que vayan ustedes ahí desde casita que nos están viendo, anotando las preguntas que quieran hacerle al arquitecto Bosco y las discutiremos aquí para todos nosotros. Pues no me resta más que agradecerles y de parte del Liceo del Valle y así como también de los colegios hermanos que han organizado esta sesión para todos nosotros, dejo con ustedes al arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. Muchas gracias aquí, desde México, saludos a todos los que están por allá por Guadalajara y otras partes de México. Pues voy a contar una historia que me sucedió en 1990. Yo fui secuestrado y me mantuvieron durante 257 días en un espacio muy chiquito de 1 metro por 3. Este confinamiento, el que estamos todos viviendo, de alguna manera, pues me ha recordado mucho esa estancia y me ha recordado mucho la manera en cómo pude, gracias a Dios, sobrevivirlo. Les voy a contar muy rápidamente cómo estuvo aquella historia y después esperemos juntos sacar conclusiones que nos ayuden a vivir mejor estos días que estamos en casa. En 1990, entonces me secuestraron, me metieron en un cuartito muy reducido, con muchas limitantes, tenía una música estruenda a todo volumen puesta por fuera del cuarto, el cuarto no tenía ventanas, era totalmente oscuro, me lo prendían y lo apagaban a voluntad de 5 guardianes que me cuidaban, todos ellos encapuchados. Jamás escuché una voz humana durante los 9 meses que estuve recluido ahí. Y esto al principio fue difícil, puesto que imagínate tú que de repente te sustraen de tu vida, te meten en ese cuarto, no crees lo que te está pasando, tardas muchísimo en digerirlo, al grado de que después de un interrogatorio que me hicieron, en donde me hicieron contestar preguntas sobre mi familia, yo estoy casado, tengo 9 hijos, en ese momento teníamos Gaby y yo 7 hijos, el más grande de 8 años, los 2 chiquitos prácticamente recién nacidos. Me hicieron contestar preguntas muy sensibles de rutina de mis hijos, rutina de Gaby, y yo me sentí verdaderamente un traidor y se me vino el autoestima al suelo. Estuve 16 días tirado al suelo, prácticamente dejándome morir, hasta que un buen día, yo creo que los guardianes, pensando en que yo me podía morir y yo soy, en ese momento era pues, su moneda de cambio, pues me ofrecieron un whisky, me ofrecieron una bebida. Yo pedí un whisky que me gustaba, lo pedí en un vaso alto, jaibolero. No creía la maravilla de lo que me estaban ofreciendo en ese momento donde no tienes nada. Un whisky es muchísimo, aunque parezca tonto, ¿no?
pedí un whisky straight hasta arriba, lleno, con 2 hielos. Después de gozar el olor, el olfato, pasármelo por los cachetes en un cuerpo sucio, tirado en el suelo, desnudo que yo era. En ese momento, bueno, pues el whisky era para mí todo, y oí una voz en mi conciencia que me pedía ofrecerlo. Ofréceme el whisky, me decía mi conciencia. Yo decía, Dios mío, no me ofrezcas esto, te ofrezco estar secuestrado. Eso no depende de ti. Esto sí depende de ti. Este whisky depende de ti. Finalmente, ante ese reto, vacié el whisky en el excusado, me quedé prácticamente dormido, tirado en el suelo después de la tontería que había yo hecho de tirar el whisky. Sin embargo, al levantarme de esa pequeña siesta, me di cuenta en el fondo de mi corazón que había hecho algo positivo. Había renunciado por libertad a algo y puse en un papel que me sobró del interrogatorio, lo bauticé como Whisky Flush y puse: hoy vencí mi primera batalla, porque me doy cuenta de que sigo siendo libre. Ahí, en ese momento, entendí que la libertad interior depende de cómo tú reacciones a las cosas y que hay un abismo de oportunidades entre las circunstancias que estás viviendo a cómo tú reaccionas y cómo decides tú reaccionar. Me di cuenta que valía algo, puesto que pude ofrecer algo y el ofrecimiento tiene valor. Y en ese momento para mí pues fue una maravilla de poder sentir que podía yo realmente levantarme de esa postración. Me puse de rodillas, pidiendo a los secuestradores que me consiguieran una carta de mi familia para saber si ellos ya estaban enterados de todo lo que me sucedía, si estaban tras de mí, si me estaban rescatando o cualquier cosa. Obviamente los secuestradores me dijeron que no se podía obviamente mandar nada. No me hablaron, como te digo, nunca escuché su voz, cerró la puerta, me quedé llorando en el suelo, tomé una carta y dije, no es muy diferente lo que yo le escribiría a un hermano, estando secuestrado mi hermano, a lo que mi hermano me escribiría ahorita si pudiera mandarme la carta. Me concentré, escribí una carta a mi hermano y esa carta después me la autoleí. Y esa carta, la verdad, tiene una cosa importantísima que me hacía falta en ese momento, que es el sentido común. La carta decía: querido hermano, antes que nada te quiero decir que tú no estás secuestrado, la familia está secuestrada. Este no es un problema personal, es un problema familiar y lo vamos a resolver todos en equipo. De manera que nos hemos distribuido la chamba y tu hermano mayor está encargado de un tema del rescate, el otro está encargado del periódico, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo 14 hermanos, o sea que había chamba para todos. En esa carta estaba más o menos supuesto lo que todo el mundo estaría haciendo. Gaby es preocupada por ti, tus hijos rezan por ti, tus amigos rezan por ti. Y al final de la carta decía, y el más importante del equipo eres tú, eres el secuestrado, porque tú eres el único que puede cuidar el objeto de nuestra preocupación, que es tu salud. Por lo tanto, no te queremos bien a tu regreso, te queremos perfecto, perfecto de cuerpo y perfecto de alma. Si no llegas perfecto, traicionas al equipo. Como yo estaba tan sensible a la palabra traición después de lo que sentí en el interrogatorio, pues yo hacía todo o debía hacer todo que no fuera a traicionar. Y si en ese momento no traicionar era cuidarme por mi familia que está preocupada por mí, en ese momento me aboqué a cuidarme a mí. Esto me recuerda mucho esta pandemia. No estamos solos, somos unos pegados a los otros. Las familias todas se necesitan. Y a veces las familias ahora están separadas. Unos hijos están fuera de México, otros pueden estar aquí, otros en otras ciudades. Todos solos en nuestras casas encerrados. Bueno, recordar mucho este evento de que nos necesitamos los unos a los otros. Y lo que quisieran nuestros hijos vernos terminando esta pandemia es vernos perfectos. Por lo tanto, el cuidarnos y el echarle ganas, como ahorita vamos a ver lo que yo me propuse, pues lo podemos repetir ahora en trabajar y estar perfecto por nuestros hermanos y por nuestros seres queridos. Es una solidaridad completa la que siempre vivimos. Ahí en ese momento era patente. Yo tenía que estar perfecto. Yo siempre digo una cosa que es bien importante en la vida, es que si quieres lograr algo,
tienes que concentrar tu esfuerzo en eso. Si tú quieres pasar un año, te concentras en eso y lo sacas. Lo malo es que el ser humano a veces se desconcentra, a veces nos salimos de concentración y estamos divagados en muchas cosas. En ese momento, en mi secuestro, la concentración era una sola, era estar perfectamente bien. Yo puse en la pared, tienes que estar perfecto. Dividí en una hojita 3 áreas en donde tenía que atacar mi vida para estar perfecto. Y todo esto ahorita también lo vamos a ver, en esta pandemia lo podemos repetir. Número 1, salud mental. Tengo que estar bien mentalmente, estable y tranquilo y ecuánime. Número 2, salud física, que se divide en alimentación y ejercicio. Así lo puse en el secuestro. Y número 3, haz algo. Aprovecha el tiempo que es oro, aún dentro de estas circunstancias. Las circunstancias en las que yo estaba eran limitadísimas. El cuartito era de 1 metro por 3, 1 metro, un paso de ancho por 3 pasos de largo, menos 1 metro que ocupaba el excusadito con un piso en donde había un hoyo donde yo me bañaba, o sea que me quedaban 2 metros por 1 para caminar. Realmente más limitado no se puede. Sin embargo, ahí pude realmente empezar a edificar este plan. Número 1, salud mental. Y puse como punto número 1, libérate de la angustia. Yo te digo a ti que estás en tu casa también en cuarentena, libérate de la angustia. La angustia no te deja vivir, no te deja ser feliz, no te deja aprovechar a los demás, no te deja aprovechar el tiempo, no te deja ser productivo. Tienes que librarte de la angustia. Yo, como tú seguramente, pues no soy psicólogo. Yo soy arquitecto y lo que necesitaba en ese momento es poner la lógica a pensar para definir qué era la angustia para atacarla. Dije, mira, no sé lo que es la angustia, pero sí sé que mientras más cosas rechazo de las que no puedo cambiar, más angustia tengo. Perdón. Y mientras menos cosas rechazo y mientras más cosas acepto, menos angustia tengo. Voy a empezar a aceptar las cosas que no puedo cambiar para ver si esto me va funcionando. Y me di cuenta cómo me iba funcionando, me iba liberando de la angustia. Hay una frase muy famosa de Viktor Frankl que dice, cuando tú no puedes cambiar las circunstancias, cámbiate tú. Y otra frase importantísima de un amigo de mi padre, don Antonio Ortiz Mena, una persona inteligentísima, cuando algún día le pregunté, sabiendo que era una persona tan inteligente, don Antonio, ¿qué es para usted ser inteligente? Él me contestó, la rapidez de adaptarte a las circunstancias. Yo esa definición la llevaba conmigo y sabía que los inteligentes se adaptan rápido a las circunstancias y los tontos no se adaptan tan rápido a las circunstancias. Como yo quería ser inteligente, independientemente de lo inteligente que yo sea o no, yo quiero actuar inteligente, me forzo a adaptarme. Aquí el nombre del juego en esta pandemia también es adaptarte. No podemos cambiar la pandemia a ninguno de nosotros. Es un tema que nos llegó de gratis. Nadie lo buscamos, nos llegó de sorpresa. Adaptarse a las circunstancias es lo inteligente. Sácale provecho a las cosas. En ese momento yo decía, pero ¿cómo voy a adaptar si estoy secuestrado? A ver, repítete 10 veces, estoy secuestrado, estoy secuestrado, estoy secuestrado. ¿Y qué? No te quejes, no seas chillón, tranquilo. O sea, no te están sacrificando. Gracias a Dios me respetaron, gracias a Dios no me se metieron conmigo. Estaba desnudo, sí, en un cuarto chiquitito, sí, oscuro, sí, alejado de mi familia, sí, pero bueno, estaba íntegro y no me habían lastimado, por lo tanto había mucho que pensar en positivo. Libérate de la angustia también es no te dejes llevar por la imaginación, que a veces la imaginación es la loca de la casa. Si tratamos de calcular todas las consecuencias que va a haber después de la pandemia, es imposible que lleguemos a conclusiones reales. Lo más seguro es que nos equivoquemos. Si yo en el secuestro me ponía a pensar cuánto iba a durar, pues nunca le iba a atinar. ¿Por qué? Porque estaba en manos de unas personas cuya voluntad no sabía yo. Había una incertidumbre total en mi futuro. Ahorita a lo mejor puedes pensar algo parecido en esta pandemia. ¿Qué es lo mejor? Vive el día por día, atacando el día por día con un horario fijo. Yo tenía un cuarto muy limitado, tenía un cuarto de 1x3, nadie me lo iba a cambiar, yo lo tenía que aceptar tal cual como estaba.
Y es como cuando yo digo, cuando estás en la mañana en el espejo, te pones frente al espejo y dices, pues es lo que hay. Pues sí, es que yo quiero ser alto, quiero ser más fuerte, quiero ser más joven, quiero ser, pues no, es lo que hay, así eres tú, ¿no? Hay que empezar a aceptarte como eres y hay que empezar a aceptar las circunstancias como son, sobre todo si no las podemos cambiar. Eso me fue a llevar a aceptar el cuartito que tenía yo, a limpiarlo, dediqué un día para limpiarlo, dediqué un día para organizarlo, diseñé que pintar en cada pared con unos plumones que pedí, el calendario, etcétera, una serie de cosas para poderme organizar y empecé a sentir cómo me iba liberando un poco de la angustia. Otro elemento importantísimo para liberarte de la angustia es, yo digo, es reafirma tu fe. Y ahorita te lo digo, en esta pandemia, yo tuve la gran oportunidad en ese secuestro de estar en la soledad más absoluta que me permitió meterme dentro de mí. Muchas veces lo que yo he dicho, en este mundo tan superficial, en el que tenemos tanto trabajo y tantas cosas que hacer, con tantos medios de televisión, radio, amigos, trabajo, etcétera, el hombre reflexionamos poco. Yo extraño mi cuartito, la verdad se los digo, porque nunca he tenido la vida interior que tuve ahí dentro y la verdad es que cuando tienes vida interior te vuelves verdaderamente invencible porque fortaleces tu estado de ánimo, porque te anclas muy profundo. Entonces, lo que sí me queda claro es de que lo que necesitamos en esta vida es rezar más. En ese cuarto, la verdad, me metieron en un curso de oración porque no tenía otra alternativa y encontré una maravilla porque vas descubriéndote y vas descubriendo y vas descubriendo a Dios nuestro Señor que a veces no lo tienes un poco olvidado. Ese refuerza tu fe, es a veces ponerte en blanco. Yo en ese momento dije, a ver, todo lo que tengo, todo lo que me enseñaron mis padres, mi fe, todo esto, igual lo tengo heredado y no lo tengo asimilado o no lo tengo aceptado por mí. Hice un ejercicio de aventar la fe a la basura y dije, voy a ponerme en cero, voy a vaciar mi mente y voy a empezar, voy a repensar la existencia de Dios, pero ya aceptada totalmente por mí. A ver, Bosco, ¿tú crees o no crees en Dios? Yo soy arquitecto y la verdad sí sé lo que es hacer una casa o un edificio y el tiempo que requiere ponerme a dibujar y ponerme a organizar los espacios uno tras el otro. No creo que pueda haber un edificio en donde avientes las piezas y quede organizado una composición. No creo tampoco en un libro en donde agarres las letras, las avientes y queden ordenadas las letras para poderlas leer. Siempre tiene que haber un escritor detrás de un libro, un arquitecto después detrás de una obra y un creador detrás del universo. Yo no creo en un universo que se haya creado por aventar en una explosión cósmica las cosas, una explosión que causó que todo se creara. A mí se me hace absurdo. A mí en lo personal, yo no te trato de convencer a ti ni a nadie. Yo lo que yo pensé es que Dios existe a fuerzas por la belleza de la creación, por el orden de la creación y por muchas de estas maravillas que podemos vivir y podemos apreciar. Creo también en un Dios omnipotente, porque no creo en un Dios minusválido, limitado, creo en un Dios que lo puede todo. Ligando esas dos conclusiones, automáticamente te lleva a una consecuencia que tienes que aceptar. Si crees en Dios, es como si te tomas la píldora azul en Matrix o te tomas la roja. Si te tomas la roja no crees en Dios y ahora sí que atiéndete a tus consecuencias. Si te tomas la azul, crees en Dios y sé consecuente de decir que crees en Dios. Yo en ese momento dije, sí, creo en Dios. En este momento no porque me lo heredaron mis papás, sino porque yo decido creer y me la tomo. Y en ese momento asumí todo lo que la consecuencia de creer en Dios significa. Número 1, entonces acepta como hombrecito la voluntad de Dios como venga. Él sabe más que tú y quiere lo mejor para ti, punto. No le discutas. Yo tenía una visión de 3x1, el cuarto medía 3x1. Yo no tenía una visión de eternidad, no tenía una visión de esta conferencia en la red que estamos haciendo ahorita, 30 años después. Esto Dios lo veía, yo no lo veía. ¿En manos de quién es prudente poner el pilotaje de tu vida? ¿En manos de un miope que ve 3x1 o en manos de un piloto que a lo mejor ve infinito para adelante?
Señor, tú maneja. En esta pandemia, yo no, ¿para qué me mortifico en pensar las consecuencias de lo que va a pasar después? Si Dios lo sabe más, mejor confío. Dios, tú sabes más, tú eres mi padre, me quieres más de lo que yo quiero a mis hijos en cualquier circunstancia, por lo tanto me siento seguro contigo. La fe es un recurso de seguridad y es un recurso que para mí funcionó muy bien para la estabilidad emocional de mi secuestro. ¿Qué te recomiendo en esta pandemia? Profundiza en tu oración. Es un tesoro tener tiempo para rezar. Es un tesoro meter en nuestro horario de día un ratito para rezar. Esto no es una cosa de veras superficial, ni es un sermón que te lo estoy dando simplemente como por excesiva religiosidad. Te lo digo porque el ser humano necesita reflexión y el ser humano que no profundiza se va a la superficie y no hay nada más inestable en la vida que la superficie. Yo cuando regresé del secuestro, 10 años después de regresar del secuestro, volví a caer en la superficialidad porque empecé a dejar de rezar. Viví 10 años de mis rentas abonadas de oración en el secuestro. A los 10 años me volví a poner superficial. Estaba un día en la oficina, a la 1 de la mañana me llamó Gaby, estaba en una junta con algún problema. Gaby me dijo, vente ya son la 1 de la mañana. Le dije que no, es que estoy en una junta y le colgué el teléfono. Al llegar a mi casa, veo la luz prendida de mi cuarto y digo, qué flojera, sermonazo seguro, me va a regañar porque le colgué el teléfono. Entro al cuarto y le digo, Reina, perdón, discúlpame, no te quise colgar, estaba en un problema, pero ya estoy aquí. No te voy a regañar, por favor, siéntate en el sillón. Prendió la televisión y puso una foto mía de las que mandaban los secuestradores, yo secuestrado, con la barba, viendo a la cámara, y me dice Gaby, mira, ese cuate que está en la tele tiene un problema ligeramente mayor del que tú tienes ahorita en la oficina, pero mira la paz que él tiene en los ojos y mira la falta de paz que tú tienes. Y la única diferencia es que ese cuate que vive ahí está viviendo de oración y tú has dejado de hacer tu oración. Esta mañana, mijito, me dio la bendición. Esta lección me lo dice todo. El ser humano es un coche diseñadísimo por Dios con unas maravillas en nuestra naturaleza. Pero ese coche necesita gasolina y la gasolina es la oración. Si no rezamos, no caminamos. Y mira, si eres católico, ya sabes qué hacer. Si eres musulmán, pues también, aunque reces, y si no crees en nada, pues medita. Pero el hombre que no medita, el hombre que no piensa, el hombre que no se da tiempo para pensar, se va a la superficie. Finalmente, después de todo esto, pues también dediqué tiempo para el ejercicio. Durante el secuestro hacía yo 3 horas de ejercicio motivado, pensando en mis seres que yo quería, haciendo una lista de toda la gente que llevaba en el corazón, repasaba 1 minuto rezando por cada uno de ellos, entonces hacía 80 minutos corriendo en el mismo sitio, brincando, ofrecido por cada uno de mis 80 tesoros, 80 gente. ¿Qué pasaba? Que nunca dejé de hacer ejercicio porque no pensaba en mis piernas, pensaba en cada uno de mis tesoros que dejaba yo en mi mente y disfrutaba. Y obviamente, finalmente, acabando de repasar mi último tesoro, el que estaba en el número 80, pues acababa yo de hacer ejercicio. Después hacía 100 abdominales, 100 lagartijas, etcétera, 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 1 hora y media. Medía como no tenía yo reloj para medir, medía con cassettes. Los cassettes eran la música que se repetía, se repetía, se repetía, que empezó a ser una mortificación y acabó siendo un instrumento porque se convirtió en el reloj que me llevó a hacer el horario. El horario, la verdad, tiene un horario estricto. Yo te recomiendo ahorita en la pandemia, ten un horario estricto, no te dejes a la ociosidad, porque la loca de la casa, que es la imaginación, te puede invadir. Me levantaba 1 hora precisa, media hora para desayunar, hacía mi oración de la mañana, rezaba las 3 rosarios del día, los 3 rosarios, que en aquella época eran las 3 partes del rosario en la mañana, 3 partes del rosario al mediodía, 3 partes del rosario en la tarde. Oración de la tarde, a las 12 hacía la meditación de mi misa. Ahorita tú te puedes subir a la misa en YouTube, gracias a Dios, también, hacer tu comunión espiritual, como si estuvieras en misa. Lectura del Evangelio, lectura espiritual, lectura de libros. No tenía 1 minuto
para descansar, porque yo sabía que si descansaba un minuto no iba a dormir. Yo tenía que estar despierto 16 horas para poder dormir las 8 horas. 16 horas que eran 32 cassettes dando de vueltas y que marcaban todo mi calendario. Esa disciplina me llevó también a un tema importante que me di cuenta después. El músculo más importante de tu cuerpo no es el bíceps, que estaba fortalecido de alguna manera con las lagartijas, ni los muslos con la corrida. El músculo más importante que yo, la verdad, logré ejercitar ahí y que de nuevo tengo que volver a empezar, es la voluntad. La voluntad es el músculo más importante de tu cuerpo y esa voluntad empezó a forjarse en mí en el secuestro el día que ofrecí el whisky. Un ofrecimiento así es un ejercicio para la voluntad. Si tú quieres a tus hijos fuertes ante las tentaciones, fuertes ante una tentación que tenga en la vida después de droga, de cualquier otro tema, pues tú quieres a un hijo fuerte en la voluntad. Enséñale a ofrecer cosas. Enséñale a decir que no cuando tiene sed, un poquito, no pasa nada, media hora. Dilatar un drink, media hora. Enséñale a terminar su tarea bien hecha por hacer un ejercicio de esfuerzo, por doblar su voluntad, levantarse a una hora fija, acostarse a una hora fija, limitar las horas de televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la voluntad, acuérdate, es el músculo que tenemos que ejercitar mejor. También pasó el secuestro a una fase importante que fue la fase apostólica. No estamos solos. Mamá decía una cosa muy importante. Somos una moneda de dos caras. El católico es una moneda de dos caras. De un lado se llama santidad personal, del otro lado se llama apostolado. No hay santos egoístas. Yo pensé en ese dicho de mi mamá de la moneda a través de un recuerdo en donde entendí que no podía exponerme a no hacer apostolado, aunque fueran los secuestradores. Porque los secuestradores, aunque me estaban haciendo un aparente daño, que finalmente me di cuenta que fue bueno al final del día, bueno, pues también son hijos de Dios. Los invité a rezar en Navidad, acudieron al rezo de Navidad, esto también me ganó puntos con ellos, entonces gracias a eso me vistieron, estuve 4 meses desnudo de agosto a diciembre y 5 meses ya con calzones y calcetines que me vistieron gracias a que se me ocurrió rezarles en Navidad. Y finalmente, después de preparar durante muchísimo tiempo la forma de un posible escape, que nunca pensé que se iba a dar, yo preparé un escape teórico para poder tener a mi regreso una respuesta de decir, yo intenté todo, inclusive escaparme, no se me dio porque no se presentó la oportunidad, pero no podía permitir que se pasara la oportunidad sin haberla aprovechado. Por lo tanto, hice un gancho con un resorte de un catre que tuve al principio, que me quedé con el puro resorte. Ese resorte en las noches lo trabajé durante 3 meses para enderezarlo. Hice una cuña de un estuche, de un recipiente de Melox, a través de cortarlo con un rastrillo que también pedí, que es una historia también larga. Pude cortar una cuña también en la noche. Y finalmente, en un descuido que tampoco lo planeé, porque se dio solito, el guardián se fue, estaba dándose un regaderazo cuando yo lo localicé por el oído, que lo escuché en la regadera. Intenté abrir la ventana, finalmente lo logré abrir la ventana, decidí asomarme y salir del cuarto para ver el siguiente cuarto donde venía una luz, y esta secuencia de hechos me llevó a lo que nunca hubiera yo imaginado, ni mis hermanos, cuando llegué, que fue escapar. Esto para mí, pues sí, fue un tema muy, muy, muy importante, quizás la verdad, la culminación de un esfuerzo de toda la familia. Como dice Gaby y mis hermanos, no te escapaste vos, nos escapamos todos, un esfuerzo familiar. Y la verdad, ese día 12 de mayo, que lo recuerdo como un día de acción de gracias en mi vida, pues fue el que me permitió regresar con mi familia. Pues muchas gracias, esta es más o menos la historia. Vamos a pasar a las preguntas que me quieran hacer, con mucho gusto para profundizar sobre todo este tema que nos toca. Pues muy bien, arquitecto, tenemos ya aquí algunas preguntas. La verdad es que impactante esta historia que nos cuenta.
y que viene muy acorde a la situación que estamos viviendo. Tengo por aquí una pregunta que creo que es interesante. Durante su relato menciona usted en 2 o 3 ocasiones, entiendo que es por una cuestión de tiempo, pero a su familia. ¿Qué tanto peso y qué tan determinante fue el poder tener de cierta manera contacto con su familia o saber que su familia estaba ahí para seguir adelante? Bueno, pues para mí, la verdad, la familia era mi motor, ¿no? O sea, yo no hubiera yo hecho lo que hice de reponerme, de echarle ganas, de luchar sin saber, sin pensar en Gaby, en mis hijos. O sea, para mí ese era mi motor. Realmente el sentirme parte de ellos, el sentirme que me le debo a ellos, el sentir lo que estarían pasando preocupados por mí, es lo que me hizo levantarme. Y por eso yo lo digo, o sea, en esta vida nos debemos a los demás. No podemos deprimirnos porque nos deprimimos y deprimimos a la familia. No podemos descuidarnos porque descuidamos a la familia. No podemos, no sé, por decirte algo, no puedo drogarme, no puedo emborracharme, no puedo ser irresponsable. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es compartida. Y yo me sentía uña y mugre con mi esposa y con mis hijos, y con mis hermanos y con mi papá. Y yo me sentía parte de un equipo que, gracias a Dios, ahorita tenemos el video para poderles hablar a nuestros hijos. Yo no tenía video, ni tenía celular, ni tenía nada. Había un tema importante por fe, que era la comunión de los santos. Y yo diario decía, Señor, ¿cómo extraño comulgar? Y ahorita también le extraño, en esta pandemia. Llevo ya 45 días sin comulgar. Y le digo lo que le decía en el secuestro: Dios mío, ayúdame a que cuando vuelva a comulgar lo haga con la ilusión de un niño de primera comunión. Pero mientras no pueda yo comulgar, yo comulgo por la comunión de Gaby, mi esposa, porque yo sé que ella sí puede y a través de ella comulgo. Ahorita no puede Gaby tampoco, pero hay mucha gente que sí. Hablando con padres, amigos, les digo, oye, ahora que comulgues, ahí dile a nuestro Señor que se acuerde. La comunión de los santos nos junta a todos los cristianos en una sola alma, ¿no? Pero la solidaridad de la sociedad es importantísima. Yo no salgo por responsabilidad a la sociedad, ¿no? Porque quiero cuidar a la sociedad. A mi familia no se diga. Entonces, pues sí es importantísimo ese sentirnos parte de esa cadena que hace una familia. Excelente. Antes de la siguiente pregunta, quisiera mencionarle al auditorio que nos está viendo, al final de esta sesión tendremos un pequeño promocional de la sesión que tendremos en una semana. Tendremos otra sesión como esta en una semana más para que se queden y puedan ver la información. Le comparto, arquitecto, una pregunta que nos envían desde Querétaro, del Colegio Fontanar, que dice así: ¿cómo podemos orar y profundizar más las mamás de hijos chiquitos que extrañamos nuestro silencio en las mañanas? Pues siempre hay manera de buscarse momentitos de soledad. Yo sí los recomiendo. Digo, aunque tengas hijos chiquititos junto a ti, pero sí te puedes conectar personalmente. Sí puedes lograr como que decantar tu día a que no todo el día sea idéntico, sino que haya momentitos de profunda oración. Y yo sí recomiendo muchísimo que cuando hay equipo entre papá y mamá, pues de repente a uno le toca a los niños, a otro le toca el otro, pero sí procurarse que el papá y la mamá tengan sus espacios de aislamiento, tengan sus medias horas en la mañana y media hora en la tarde, idealmente de oración. O sea, esa oración privada es una delicia y al principio cuesta trabajo, sobre todo cuando no estamos acostumbrados, pero después se convierte en una super necesidad. Es el mejor ejercicio que podemos hacer para recuperación de nuestras almas. Entonces yo creo que hay que encontrar esos momentos. Excelente, excelente. Tengo aquí otra pregunta que tiene mucho que ver con esto que menciona y con esta última pregunta, esta pregunta viene de aquí del Liceo del Valle, y dice: aproximadamente, ¿cuánto tiempo le puede llevar a mi familia volver a la normalidad
después de esta situación y cómo prepararla, cómo ayudarle a mi familia? Mira, a mí me pasa una cosa, algo interesante. Si hacen las cosas bien, si generan esa armonía de la familia que se requiere, si generan ese ambiente de esperanza, ese ambiente de confianza en Dios, ese ambiente de que estamos protegidos a pesar de todas las circunstancias tan raras, a veces hay que cerrar los noticieros y ponerse más en manos de Dios. En ese momento cobras una gran seguridad. A mí cuando yo salí, mi papá me llevó a un psicólogo, a un psiquiatra para que me revisara y le preguntó mi papá al psiquiatra que cuánto tiempo iba a tardar mi recuperación. Y el psiquiatra dijo, no va a tardar nada porque nunca lo hirieron. Esto es lo que yo quisiera recomendarles. No tiene por qué herirnos esta pandemia, ni tiene por qué afectarnos si mantenemos un espíritu positivo de alta confianza en Dios. Entonces yo creo que, evidentemente sí, algo va a tomar de tiempo, pero tratemos de ser el menor en la medida que alimentemos a nuestros hijos en forma positiva, que este encierro nos aumente la esperanza y nos abandonemos más en manos de Dios. Esa es la verdadera fuerza de nosotros, abandonarnos cada día más en manos de Dios. Soltar a manos de Dios, excelente. Y en este sentido, tengo aquí otra pregunta que, mire, parece que viene como mandada a hacer para esto que menciona. Nos preguntan también aquí de Liceo del Valle, ¿cómo pasar de la resignación a la aceptación cuando el encierro comienza a ser difícil de sobrellevar cada vez por más tiempo? Hay una frase que yo escribí en mi pared, que estaba llena de frases escritas, que me gusta mucho, que se llama ahora comienzo, ¿no? Nun chepi, ahora comienzo. Ese ahora comienzo es de diario, ese nunca lo debes de quitar de tu pared en toda tu vida. Ahorita a lo mejor es más notorio, porque a lo mejor ahorita notas cómo de repente hay días que estás más desesperado y hay días que estás menos desesperado. Bueno, ahora comienzo significa cierra los ojos y sigue corriendo. Cierra los ojos. Oye, ¿cuánto falta? Cierra los ojos y sigue corriendo. Confía en Dios. Tú vas a llegar. Cada día que pases un día menos, tranquilo. Tú sigue corriendo. El volver a empezar es un espíritu deportivo de lucha, ¿no? De empezar a profundizar. ¿Qué debo de hacer? Haz tu ejercicio diario. ¿Qué debo de hacer? Haz tu oración diaria. ¿Qué debo de hacer? Llénate de actividades, haz cosas manuales. Aproveche el tiempo. Al final de mi plan de vida, donde decía, haz algo, decía, aproveche el tiempo, que es oro aún dentro de estas circunstancias. Esta pandemia es oro molido en nuestras manos. Aprovechémosla. No vaya a ser que pase y digamos, ¿cómo no aproveché el tiempo que lo tuve en mis manos y se me fue? Ya tenía el tiempo y no pasó más que en desesperaciones absurdas que nada iban a ayudar. Entonces, seamos conscientes de la riqueza que tenemos en nuestras manos y aprovechémoslo lo mejor posible. Muy bien. Nos llega una pregunta del Colegio Álamos. Nos dicen, ¿cómo escapó? ¿Perdonó a sus secuestradores? Y si sí, ¿cuánto tiempo tardó en perdonarlos? Mira, me escapé no porque yo, la verdad, haya realmente pensado que iba yo a poder escaparme. Yo me escapé porque, en primer lugar, tengo habilidad manual. Eso es un hecho del caso, pues así soy. Pude hacer una ganzúa para abrir la puerta por dentro porque pues tengo la habilidad para hacerlo. Pero yo no lo hice necesariamente para escaparme, sino estaba preocupado de que me dejaran abandonado ahí dentro y no me dieran de comer un día tal. Entonces dije, el día que me dejen abandonado y no me traigan que comer, por lo menos tengo con qué hacerle la lucha para abrir la puerta y no morirme aquí. Esa ganzúa finalmente funcionó un día que la intenté abrir para probarla, a ver si funcionaba, y eso se desencadenó en mi escape, porque al abrir la puerta ya no la pude volver a cerrar, porque la puerta nada más se podía abrir por dentro, pero no se podía cerrar por dentro. Por lo tanto, me obligó a salir, y esa obligar a salir se fue encadenando. Pasé a otro cuarto, en otro cuarto había un cuate acostado ahí enfrente de mí, le caminé junto
al guardián dormido, me salté por la ventana, caminé hacia la calle, en la calle corrí 2 cuadras, me metí en casa de unos señores, me corrieron de esa casa, volví a correr, caí en un taxi, así, llegué a mi casa. ¿Por qué pasó? Porque Dios quiso, porque Dios me ayudó, nadie me vio, pues nadie me vio, es la realidad, parece una película demasiado ideal, pero pues esa fue la realidad. Me salí y yo creo que por sorpresa los sorprendí a estos señores. Bueno, me decías que otra cosa, la pregunta, ¿cómo escapé? Y luego decías ¿qué? ¿Cómo escapó? Después, si perdonó a sus secuestradores y si sí, ¿cuánto tiempo le tomó? Pues mira, tengo la dicha de que jamás sentí el resentimiento contra ellos. O sea, Dios me libró de tener resentimiento contra los secuestradores porque nunca lo he sentido. Yo siempre los vi a ellos como los guardianes de una banda, de unos señores pues, que estaban haciendo un negocio y me agarraron, pero finalmente desde el interrogatorio la culpa fue mía. Desde el interrogatorio el hecho de durar tanto me lo achaqué a mí por haber contestado las preguntas. Me lo achaqué a mí por haber dado una expectativa de cobro, etcétera, etcétera. O sea, fue un tema como que di por descontado que es un tema que me sucedió por accidente y que le pudo haber pasado a cualquiera. Lo que te quiero decir es que jamás acabé con resentimiento. Pero para sellar el tema del perdón, porque sabía que podía pasar por ahí algo en mi cabeza, al final de mis días ahí, le dejé una carta a los guardianes en una de esas netas que me echaba con el guardián, con el principal que era Tecate. Le dejé una carta en donde digo, aquí los perdono de todo el mal que me han hecho a mí y a mi familia, porque les recuerdo que aquí el que ganó soy yo, porque yo me hice más rezador, me uní más a Dios y la verdad, mi familia lo mismo. Entonces, yo entendí como que ese retiro espiritual me ayudó a estos pobres cuates, pues a ver cómo les fue, pero si hubiera la duda, pues ahí les puse una carta para que quedara claro, pero la verdad, en el fondo, nunca estuve resentido con ellos. Wow, excelente. Curiosamente, nos llega una pregunta de aquí del Liceo del Valle, pero de uno de nuestros alumnos de high school, que creo que tiene que ver con este tema de las dificultades que de repente se nos presentan. Él nos dice, tengo 17 años, ¿cómo puedo sobrellevar lo difícil que es vivir mi último año de prepa fuera, no estando en el colegio? ¿Cómo sobreponer a esas dificultades? Uy, es un tesoro el que te está pasando. Digo, piensa en mí que estaba yo sí me eché 9 meses en un cuarto secuestrado, ¿no? Desnudo, secuestrado. No, hombre, tú estás en tu casa, padrísimo, tus amigos no los vas a perder, los vas a recuperar, etcétera. Entonces, yo creo que toda esta pregunta, por ejemplo, a mí se me hace que en cuanto él profundice en lo que está diciendo, se va a dar cuenta que no tiene ninguna importancia lo que está diciendo en el tema de decir, oye, no me estoy perdiendo de nada, no pasa nada, tus hermanos, tus amigos ahí están. Piensa en este paréntesis maravilloso que te está dando la vida para que, por ejemplo, diario le hables a un amigo por teléfono, diario estés pendiente de ellos, estés pendiente de tus hermanos, aproveches más a tus papás, a esos sí los vas a ver a lo mejor menos que a tus amigos, porque un día te vas a casar y los vas a dejar de ver, entonces aprovecha a tus papás. O sea, estás viviendo una vida de familia privilegiada, entonces tienes una oportunidad para ser mejor en familia, tienes una oportunidad para no olvidarte de tus amigos y les puedes hablar diario si tú quieres, escríbeles cartas, reza por ellos y sobre todo, y lo más importante, crece tú por dentro, crece para adentro, como dice la conferencia, crece porque esta oportunidad de crecimiento no es fácil que se nos vuelva a otorgar. Y tengo al final, antes de todo, nomás me das, dime cuándo me falten 10 segunditos, porque quiero terminar con una frase que creo que es importante que se las comunique. Sí, claro que sí. Estamos al pendiente del tiempo y yo con todo gusto le aviso. Tengo aquí una pregunta que nos la envían desde Argentina. Sí. Dice aquí, ¿sintió ganas de luchar en algún momento? ¿Cómo trabajar la resiliencia?
Pues mira, no es parejo, no es un tema de que ya me puse en on y funcioné perfecto. Por eso puse la frase de volver a empezar, porque hay días que amanecía muy cansado y hay días que amanecía con ganas de aventar todo y hay días que amanecía llorando y hay días que amanecía triste, porque el ser humano no es una línea constante, el ser humano es una línea que a veces está down y a veces está alta y a veces está baja. Hay que entender que el ser humano es así, pero la permanencia es la disciplina, la permanencia es el horario, la permanencia es la rutina que va creando hábitos en tu vida. Y lo que hay que hacer es que hay que tratar de no vivir por sentimiento. O sea, no hago esto porque estoy triste y hago esto porque estoy contento. Hago esto porque es lo que tengo que hacer en este momento. Y esa disciplina sí es muy importante que la tengas porque es la base de tu fortaleza. Créate un horario, comprométete con unas cosas y cúmplelas lo más que puedas, con su flexibilidad, siempre con la caridad hacia los demás. Porque un horario te lo puede tumbar perfecto un hermano chiquito pidiéndote una ayuda o un hermano grande pidiéndote algo. Ahí rómpela por sacrificio, sabiendo que eso te va a ayudar también a fortalecer tu voluntad de romper tu propia rutina, ¿no? Que la rutina sea una ayuda, que no sea una mortificación para los demás, pero sí es la estructura de tu disciplina y no es el sentimiento. El sentimiento sí puede fluctuar, sí puedes estar deprimido, sí puedes estar alegre, pero la constancia finalmente triunfa y la disciplina finalmente forja y la voluntad siempre se fortalece. Y hablando de voluntad en este sentido, nos preguntan de Real de San Luis, conseguir una meta requiere de fuerza de voluntad, pero ¿dónde entra la paciencia cuando el éxito no llega? ¿Es todo cuestión de voluntad nada más? Cierra los ojos y sigue corriendo. Esta frase la saqué de mi hijo. Yo corría maratones y a veces me iba a correr con mi hijo y cuando íbamos en el kilómetro 15 le decía, tú no te cansas, mijito. Y me decía, papi, cuando yo me canso, cierro los ojos y sigue corriendo. ¿A qué se refiere esta frase? Que a veces no tenemos clara la meta, a veces no sabes hasta cuándo va a llegar. Y bueno, pues lo que tienes que hacer es cierra los ojos porque tú ves muy miopemente, o sea, nosotros somos muy limitados y Dios sabe más y Dios es tu padre, y entonces lo único que quieres es que le sigas echando ganas. Tú, el éxito, déjalo en manos de Dios. Tú actúa por principio y actúa por constancia, y tú, el éxito que no sea tu única medida de éxito. Tu éxito es, si quiere Dios que lo llegue, pero a lo mejor el éxito está en otras cosas que tú no has detectado. A veces el éxito está en otras cosas. A veces el éxito es que te fortalezcas. A veces el éxito es que salgas más rezador. A veces el éxito es que te hagas más paciente. La paciencia se ejerce, pues, se logra pues, ejerciendo la paciencia. No hay otra manera. Ejerciendo la paciencia. Distraerte y poner la voluntad en eso. Arquitecto, hablaba usted en su charla que era importante la cuestión de la vida espiritual, la fe. Nos preguntan desde la Ciudad de México, ¿cómo le hizo para hacer apostolado con sus secuestradores? ¿Cómo llegó a tocar su corazón? Vaya, ¿cómo logró que rezaran junto con usted? Yo eso mismo me pregunté, cuando entendí que tenía que hacerlo, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues mira, Dios sabe por qué hacen las cosas. Mi mamá siempre nos ponía un librito en la cabecera de nuestra cama de chiquitos. Nosotros tirábamos el librito y volvió a aparecer en la noche el librito en la cabecera. Le decíamos el librito el boomerang. Y ese librito es Camino, de Monseñor Escrivá de Balaguer. Mamá linda lo ponía y lo ponía y lo ponía. Bueno, pues mamá sabía cuando poner oro en manos de sus hijos, ¿no? Y ahí había una frase que fue la que me hizo ver cómo hacer apostolado con los secuestradores, que decía, en cualquier actividad apostólica o productiva en esta vida, 3 pasos importantísimos. En primer lugar, oración. En segundo lugar, mortificación o expiación, que es la oración de los sentidos. Y en tercer lugar, y muy en tercer lugar, la acción. ¿Quieres ser apostolado? Reza por la persona a quien quieres ayudar. Número 2, ofrece algo por ellos. Ofrece un sacrificio por ellos. Eso ya el Espíritu Santo va a preparar a la persona para que tú llegues finalmente con la acción al final. Mi acción fue en Navidad y mi acción se presentó
porque octubre fue oración por los secuestradores, noviembre ofrecí cosas, me quité la sal, me quité el azúcar, me quité los refrescos, porque tampoco quería llegar hecho un gordito después del secuestro. Y finalmente, cuando llegó Navidad, le puse una frase, le dije, señores guardianes, hoy es Navidad, hoy no hay secuestrado ni secuestradores, todos somos hijos de Dios y a las 8 de la noche vamos a rezar. Y para sorpresa mía se presentaron los 5 y le recé a los 5. Entonces, pues eso se logra con la ayuda de Dios y en la oración. Nosotros, la verdad, ponemos muy poquito de nosotros. Dios hace todo de nosotros. Nosotros somos muy limitados. Cuando nos ponemos en manos de Dios, hacemos cosas increíbles, pero cuando no, muy poquito podemos hacer. En esta misma línea, tengo aquí una serie de preguntas que pueden entrar todas en una misma categoría, que sería consejos para los jóvenes. Nos preguntan 3 cosas. Una es, ¿qué libro les recomienda a los jóvenes para que puedan leer todos los días y que puedan reflexionar un poco sobre esto? Nos preguntan también por ahí, tenemos aquí del Liceo de Monterrey. Bueno, esta última pregunta la guardo. ¿Qué libro les recomienda a los jóvenes para leer todos los días? Mira, hay 2 libros muy buenos que a mí me gustan, que se llaman Dios en On y Dios en Off. Esos los escribió José Pedro Manglano, son maravillosos. Dios en Off, te vas a identificar cuando ves así, lo tenemos muchas veces en Off y luego cuando lo tienes en On. Me encanta José Pedro Manglano y me gusta muchísimo. Les recomiendo el libro de mi secuestro, que también lo escribió José Pedro Manglano, que se llama 257 días, que la verdad sí, yo creo que es un libro muy importante que lo puedes leer, porque a mí me ha ayudado muchísimo y creo que esta experiencia nos puede ayudar a todos a profundizarla, que se llama 257 días. Y bueno, pues con esos 2 me empezaría, con esos 3. Muy bien, arquitecto. Y pues esta sería nuestra última pregunta. Esta pregunta nos la envían desde el Liceo de Monterrey, que dice, ¿cómo vives en la actualidad? ¿Con o sin miedo a que algo así pueda volver a ocurrir? Gracias a Dios, esta experiencia a veces me piden que la platique como en esta pandemia que ha sido un paralelismo, pues me ayuda a pensar, cuando acabo yo de dar estas pláticas, pues vuelvo a recuperar esa confianza en Dios. Y la verdad es que vivo muy, muy feliz. Tengo una vida, la verdad, increíble. Tengo una familia preciosa, mis hijos, mis nietos. Los disfruto mucho, pero sobre todo estoy consciente de aprovecharlos, porque cuando platico esto sé lo que es no tenerlos, o sé que a veces pueden suceder cosas que los puedes perder. Entonces, antes de perder lo que tienes, pues me urjo en aprovecharlo, ¿no? Entonces, eso es intensidad de vida. Y es lo que yo quiero hacer desde el primer día que regresé del secuestro, es vivir intenso en disfrutar cada momento que Dios nos regala y cada amanecer, y que no te deje sorprender un atardecer, y que no te deje sorprender un nuevo amanecer, y que no te duela nada y que estés bien. Es un enorme privilegio. Y yo quería terminar nada más, porque se me hace importantísimo esto que voy a leer en el libro 257 días. José Pedro dice una cosa que a mí, que luego lo releo y me brincan las cosas, creo que es importantísimo decirlo. Y dice aquí, no es la calidad de Bosco la que le permitió hacer lo que hizo, sino es el poder de la oración, la transformación que obra la oración en cualquiera de nosotros cuando permitimos que las manos de Dios nos guíen. El secreto es dedicar un rato todos los días a mirarlo y a dejarnos mirar por él. Muchas gracias. Arquitecto, muchísimas gracias a usted. Estoy seguro que para todos los que escuchamos sus palabras fue muy reconfortante y además nos deja mucho que pensar. Le agradecemos a nombre del Liceo del Valle y todos nuestros colegios hermanos que nos haya brindado este espacio esta noche, y a todos los que nos escuchan, no nos queda más que agradecerles su presencia aquí. Les recordamos que tendremos una sesión como esta con otro tópico la siguiente semana. Los invito a que al finalizar esta emisión se queden a ver la información. Mi nombre es Manuel González, a nombre del Liceo del Valle y todos nuestros colegios hermanos en toda la República, agradecemos su presencia. Que pasen buenas noches. Gracias, hasta luego.